Seguro han oído hablar de dar la vuelta al mundo en 80 días. Bueno, nosotros no daremos la vuelta al mundo, pero sí daremos la vuelta a Europa en 30 días. En este capítulo llegamos a Siena. Optamos por arrendar un auto en Roma para poder recorrer la Toscana. Durante 2 días estaremos visitando algunos de los pueblos más bellos. Llegamos por la noche a la ciudad estrella de la Toscana. Fue imposible no dejarse cautivar por su vibrante vida nocturna mientras disfrutamos de una de las tantas opciones de la gastronomía italiana con una vista inmejorable. Siena es Patrimonio Mundial de la UNESCO y se le considera la ciudad medieval mejor conservada de Italia. Durante la Edad Media era parte de un feudo monárquico compuesto por varios condados a lo largo del río Arno, el Margraviato de Tuxtla. En 1125 se convertiría en la República de Siena. Durante este periodo, que se extiende hasta el siglo XV, que alcanza su mayor auge económico, comercial y arquitectónico. En este periodo se construyen la Catedral de Siena, el Palazzo Público con la Torre Magna y la Plaza del Campo. La Piazza del Campo es la plaza principal de la ciudad, donde se celebra 2 veces por año la famosa Fiesta del Palio. La Fiesta del Palio es una competencia de origen medieval del siglo XVI, cuando la Iglesia Católica prohibió los espectáculos violentos de toros y las peleas, por lo que el Consejo de la ciudad decidió sustituirlos por una carrera de caballos, donde los jinetes representan a los 10 barrios de la ciudad. El Palazzo Comunale o Ayuntamiento fue construido en el siglo XIV y hoy alberga el Museo Cívico de Siena. La Torre del Magna tiene una altura de 88 metros, la misma altura que el Duomo de Siena, construida en 1348 con un campanil en su punta. Su nombre se debería a un guardia a cargo de cuidar la torre, que tenía la costumbre de gastar todo su dinero en comida. Era bueno para el manje. Las callejuelas en torno a la plaza se caracterizan por el buen estado de conservación de la mayoría de sus fachadas, llenas de comercios, cafés y restaurantes. Destacan la Loggia de la Mercancía, el Palazzo Piccolomini o el edificio de la Universidad de Siena, una de las más antiguas del mundo. Y la Basílica de Santo Domingo. Otro de los grandes atractivos de la ciudad es su Duomo, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Siena, terminada de construir en 1263 por Giovanni Pisano. Es considerada un magnífico ejemplo del gótico italiano, cuya fachada está decorada con el característico mármol blanco y verde. Hay varias opciones de entrada a la catedral. La mejor opción da acceso a todo el complejo, que incluye la catedral, el baptisterio, la cripta, el museo de la catedral, la Fasciatone y la biblioteca Piccolomini. El suelo pavimento de la catedral es considerado una obra maestra. Reúne 56 viñetas o escenas realizadas durante 7 siglos, en mármol con incrustaciones de piedra, generalmente cubierto para su protección, pero en ocasiones es expuesto al público. Algunos ejemplos de estas escenas o viñetas
son la alegoría del Monte de la Sabiduría de Pinturicchio, que representa a los sabios subiendo al Monte de la Sabiduría para alcanzar la virtud en medio de la insidia. O la de Hermes Trismegisto y las Sibilas, un sabio de la antigüedad al cual se le atribuyen una serie de textos sagrados en torno a la divinidad, el origen del cosmos y la caída del hombre. Otra de las viñetas más admiradas es la que narra la matanza de los inocentes, ordenada por Herodes en Belén, realizada por Matteo di Giovanni en 1481. En el centro, bajo la gran cúpula de la catedral, un gran conjunto de mosaicos con escenas bíblicas, con las vidas del profeta Elías y Moisés, de Domenico Mechafumi. La cúpula está decorada con estrellas de cobre bañadas en oro y las estatuas de los 6 santos de Siena. El altar mayor de la catedral es obra de Baldassare Perucci, construida en 1532 en reemplazo de la Maestra, que era un antiguo retablo considerado una obra maestra del pintor italiano Duccio, que hoy se encuentra en el Museo de la Catedral. El coro es obra de Fra Giovanni de Verona. Realizado en 1813 con una serie de 38 incrustaciones y tallados en madera traídos desde la abadía de Monte Oliveto. Que representan objetos relacionados con la ciencia y la tecnología. El púlpito octogonal sostenido por leones, que fue realizado entre 1265 y 1268 por Nicola Pisano y su hijo Giovanni, es considerado otra de las obras maestras de la catedral y una pieza clave de la escultura del gótico tardío. En la capilla dedicada a San Juan Bautista se puede observar la escultura en bronce realizada por el florentino Donatello en un periodo comprendido entre 1455 y 1457. Mide 1,81 centímetros de altura. También se puede acceder a la Biblioteca Piccolomini. Construida por el Papa Pío III para conservar los fondos bibliográficos y documentales de su pariente, el
Papa Pío II. Está decorada con destacadas pinturas de Pinturicchio, Aspertini y el joven Rafael Sanzio, entre otros. El Museo de la Catedral o Museo de la Ópera Metropolitana del Duomo se creó para conservar y exhibir obras provenientes de la catedral que fueron removidas por diversas razones. En 1339, el auge de la ciudad requería una ampliación de la catedral, pero la peste negra que estalló en 1348 causó la muerte del 70% de la población de la ciudad, interrumpiendo su construcción. De esa ampliación permanece una de las naves y la que sería su nueva fachada. En la nave lateral hoy se ubica el museo, que reúne además de las estatuas originales de los flancos laterales de la fachada y de las tres portadas, frisos y capiteles, y también vitrales. La maestra, la obra maestra de Yuccio, de la cual se conservan solo fragmentos, y la Virgen con Niño de Donatello, entre otras. El baptisterio fue construido entre 1316 y 1325 por Camaino di Crescentino. En estilo gótico, se caracteriza por su fachada inconclusa. En su interior se puede admirar la pila bautismal realizada en mármol, bronce y esmalte, y la sala con frescos que está dividida en tres naves por dos grandes columnas. La cripta de la Catedral de Siena se ubica debajo del altar mayor. Fue descubierta en 1999, siendo abierta al público después de su restauración en el 2003. En esta se encontró una habitación pintada en una superficie de 180 metros cuadrados del siglo III, con frescos religiosos de inspiración bizantina. Por acá les dejo las postales que dejó nuestra pasada por Siena. Para los que deseen visitar Siena, deben saber que tiene una restricción a la circulación de vehículos. Es una zona tráfico unlimitato, ZTL. Esto quiere decir que para poder entrar con el automóvil debes tener una autorización temporal que permite dejar el equipaje en el hotel, pero el auto deberá quedar en alguno de los estacionamientos pagados que hay en los alrededores de la ciudad. Si no cumples con este requisito, te expones a multas. Deben saber también que conducir por sus estrechas calles resulta una aventura un tanto temeraria, considerando que los italianos parecen no ser muy respetuosos de las leyes del tránsito,
La señalética además resulta algo confusa y la distribución de las calles es laberíntica. Sorprendidos por Siena, nos vamos despidiendo de esta bella ciudad para continuar nuestro viaje por la Toscana. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar su me gusta y compartirlo con sus amigos, que eso me ayuda un montón. En el siguiente capítulo seguiremos recorriendo la Toscana, en Italia.